Buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase aperturando este espacio para la pregunta, para las interrogantes, para las sugerencias, para los cuestionamientos, para las recomendaciones, las críticas, etcétera. Quien desea intervenir en cualquier aspecto, levante la mano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Qué lindo, qué lindo. Bien, qué felicidad la mía, que no tengo objeciones, observaciones, críticas ni preguntas, todo está claro. El sueño dorado de todo docente, ¿eh? El sueño dorado, me siento en el cielo. Bien, el lunes estuvimos mencionando complementariamente el desarrollo en los orígenes de los temas de sistemas y caímos desde el enfoque a lo que es el pensamiento de sistemas, ¿correcto? El pensamiento. Yo les he dicho, ya les he mencionado, les he advertido que la ingeniería de sistemas ha tomado los elementos constitutivos, especialmente metodológicos, como complementarios al camino del enfoque metodológico que tiene ingeniería de sistemas, las ha tomado del pensamiento de sistemas, ¿no? Ya ustedes tienen claro qué es el pensamiento de sistemas, lo tienen claro, ¿no? Les pregunto a alguno de ustedes, así al chiripazo, o alguien me dice que no estaba tan claro. No, digamos, tome voluntad, invoque la valentía y dígalo. No. Bien, ¿qué cosa es el pensamiento de sistemas, haber estimado Yaren? El pensamiento de sistemas es una forma de analizar y comprender los problemas, viendo el todo y no solo las partes por separado. O sea, se basa en entender cómo los elementos de un sistema están conectados, interactúan entre sí, ¿no? Busca encontrar las cosas reales. Antes que meta la pata. Está bien, porque hasta ahí hemos dicho, Sí. el pensamiento de sistemas. Pero el pensamiento de sistemas tiene una particularidad, ¿te acuerdas? Que dije que discrepa, critica a la ingeniería de sistemas. ¿Por qué es esa crítica? ¿A qué se debe la crítica? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Nace en los años 80 con una objeción. Yo he leído el texto de Peter Chettian, que es un enfoque, una manera de entender así como un todo las cosas, pero que principalmente puede abordar con más suficiencia que la ingeniería de sistemas los sistemas complejos no estructurados. No estructurados. ¿Está bien? La complejidad no estructurada, complejidad no ordenada, desordenada, es el ámbito sobre el cual el pensamiento de sistemas se aboca. ¿Está bien? Es una manera de entender la realidad compleja, pero sobre todo en las complejidades no estructuradas. A lo que la ingeniería de sistemas, su ámbito está más propiamente sesgado a los problemas complejos estructurados. Porque en base a eso puede aplicar una metodología. Por lo tanto, el pensamiento de sistemas no es solamente una metodología. No solamente la metodología que estamos hablando se llama así, pero en realidad es una metametodología. Una metametodología. Es algo que te va a permitir más bien armar
cómo metódicamente abordas una complejidad que no tiene una estructura conocida. ¿Está bien? Y muchas veces aborda aquello que ni siquiera sabe de qué se trata. Ni siquiera sabe de qué se trata. No es que sabiendo de qué se trata, ¿cómo lo voy a resolver? No, 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 no. No se trata solamente que no se sabe cómo resolverlo, sino podría también ni saberse de qué se trata. Si existe el problema. Ese es digamos, un valor mayor a la ingeniería de sistemas que sí necesita tener claridad del ámbito y de aquello que quiere resolver. Partiendo lógicamente del análisis de necesidad, ir más allá de lo que aparentemente se quiere, ir más allá, es ya estudiar si eso es lo que están pidiendo y lo que aparentemente se está necesitando está en el centro de lo que debo resolver. Por eso yo parto siempre en la ingeniería de sistemas, la ingeniería parto de la necesidad, de estudiar la necesidad, siempre. Entonces acá hemos hablado de que a partir de los sistemas hay una propensión de describir, de mirar la realidad, considerando que esta mirada del que estudia la realidad es una forma particular de entenderla. Cada quien entiende la realidad desde su punto de vista, desde las herramientas mentales, conceptuales que tiene. Cada quien va a mirar la realidad de acuerdo a lo que es capaz de ver, capaz de percibir, ¿no? Capaz de entender. Solo que esa es una premisa. Entonces, aceptamos lo que hemos dicho, la variabilidad o la variedad interpretativa. Es más, no solamente la aceptamos. Sabiendo que existe eso, la requerimos. Queremos tener varios puntos de vista. Nos interesa tener varios puntos de vista. Para poder acercarnos a la realidad de una manera mejor, ¿sí o no? Si me acerco de un solo punto de vista, tengo limitaciones. Si me acerco de dos puntos de vista, mejoro mi intervención, mi entendimiento y luego la formulación de alguna propuesta, ¿sí o no? Si tengo más de dos, aún mejoro. ¿Está bien o no? Cuando uno, ustedes en ingeniería de sistemas, cuando uno resuelve un problema complejo, utilizas varias disciplinas. Es un trabajo interdisciplinario. Y acá estamos hablando de un trabajo de polinterpretación, de una multiplicidad de formas de interpretar lo que estamos viendo, que pueden ser de diferentes fuentes formativas, digamos, pero puede ser simplemente que tienen el mismo alcance formativo, maneras distintas de entender la realidad. Entonces, para la gente el pensamiento de sistemas es muy interesante este principio de que lo corpuscular y ondulatorio describen de manera distinta una misma realidad. ¿Está bien? Tiene mucho valor esto. Y eso hace que no menospreciemos. Al contrario, apreciemos, deseemos tener diferentes puntos de vista. Cuando pase el tiempo y usted aplique esta búsqueda, se va en momentos, digamos, satisfacer, se va a sentir muy contento de cómo se enriquece nuestro entendimiento y la manera como atender algo, porque han participado diferentes entendimientos que le han dado interpretaciones distintas. Bien, entonces ahí nos hemos quedado. Y entonces hemos dado inicio a un aspecto importante. ¿De qué se nutre el pensamiento de sistemas que ya nos deja
congruencia como legado también a la ingeniería de sistemas. ¿Qué es lo que, de qué se nutre? ¿Qué ha enriquecido el pensamiento de sistemas? Te escuchen bien, ¿eh? El pensamiento de sistemas es una manera de entender la realidad como un todo, efectivamente, pero que utiliza dos consideraciones básicas. Uno, esas consideraciones básicas pertenecen a dos ámbitos filosóficos, a dos corrientes filosóficas que ustedes deben conocer. A un movimiento filosófico llamado fenomenología. Fenomenología. ¿Ustedes han estudiado la fenomenología? ¿Algún momento? ¿Qué es la fenomenología? ¿Ray? ¿Has alguna vez estudiado la fenomenología? ¿Lo has escuchado? El que estudia ingeniería y sistemas normalmente no se mete en el campo filosófico. El que estudia ingeniería general no se mete al campo filosófico. Por eso la gente de la católica, ciencias sociales, sí saben de estos temas muy bien, dominan este tema. Y son dos principios filosóficos, la fenomenología y la hermenéutica. ¿Alguno de ustedes ha estudiado la hermenéutica? ¿Conoce la hermenéutica? ¿Ha aplicado la hermenéutica? Tampoco. Ya, muy bien. Entonces ustedes son pichoncitos en este tema. Lo que hay que saber que el pensamiento se nutre de dos columnas vertebrales filosóficas. Uno es la fenomenología, cuyo padre, ya que acá hablamos del padre, todas las corrientes tienen a alguien que lo origina y le da forma, le da paternidad. Y acá Emil Husserl es el padre de la fenomenología. Hay libros, cualquier cantidad, yo tengo varios libros de Husserl. El que más he leído en realidad es de Michael Foucault, ya, él es el que más he leído. Perdón, y me inspiró en el manejo fenomenológico Teilhard de Chardin, ese Chardin, ¿no? Teilhard de Chardin, se pronuncia Chardin, un francés espectacular. Bueno, esos son los tres autores que ustedes pueden recurrir en el momento que ya salgan de este curso, la fenomenología, cuyo padre es Husserl. ¿Qué cosa es la fenomenología? Es un desarrollo, una escuela de la filosofía que dice lo que hemos dicho anteriormente, que ningún ser vivo, nadie puede tener un conocimiento completo, total, pleno, eh, correcto de la realidad. Todos tenemos un conocimiento parcial, limitado de la realidad. Es el principio de esta corriente filosófica. Es una filosofía que dice que nadie, pero en la realidad, vamos a la realidad, interactuamos, estamos en contacto con ella, incluso la estudiamos cuidadosamente, pero siempre será un entendimiento parcial. ¿Ya? Y el acto fenomenológico es el acto de aceptar esto, pero en la búsqueda de saber cuáles son los límites de tu conocimiento de esta realidad, cuál es el límite de tu conocimiento. Solo sé que nada sé. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien de ustedes se acuerda? Solo sé que nada sé. ¿Se acuerdan? Dime, Christopher. Sócrates. Sócrates. Ya, pero es una expresión que da cuenta de una conciencia de que yo tengo un límite de conocimiento, ¿no? Un límite de conocimiento. Tienen que leer ustedes a Nicolás de Cusa más bien ahí, que se llama La Docta Ignorancia. El libro de él se llama Docta Ignorancia. Creo que se llama así.
ustedes ya les he mencionado que Nicolás de Cusa es nuestro abuelo. Nuestro papá es Teilhard de Chardin. Pero el padre conceptual, filosófico de Nicolás de Bertalanffy es Nicolás de Cusa. Y en una de sus obras fabulosas es esta, que usted no va a encontrar en la biblioteca. Yo soy pues un amante pues, de la serie de sistemas, no son de la ingeniería de sistemas. Acá estamos entrando a la filosofía de sistemas. Y yo tengo mucha literatura de filosofía de sistemas. Este libro, yo siempre digo, si lo consigue, lo lee. Es una cosa curiosa. Si ustedes no sé si pueden ver el idioma que está escrito en la página, no sé si se puede ver desde ahí. ¿Se puede ver? Está escrito en latín. Latín. ¿Ya? Pues dice, pero profesor, ¿usted sabe latín? No, no sé latín. Pero si mira la otra hoja, la hoja del costado, el de la izquierda es latín y el de la derecha es español. Entonces, a veces me encuentro con alguien que me dice que yo conozco de filosofía del sistema, ¿no? ¿Han leído Nicolás? Claro, por supuesto que no ha leído Nicolás de Cusa, me dice, ¿no? ¿Pero qué han leído? ¿La página izquierda o la página derecha? ¿La página de la izquierda o la página derecha? ¿Qué? Y me miran así extraño. ¿Cómo? Es que si lo han leído hacia la página de la izquierda, lo que han leído es en latín. ¿Ya? Y si han leído la página de la derecha, las publicaciones de Nicolás de Cusa, lo han leído en español. ¿No? Entonces pregunto, pero el que no sabe, el que me está diciendo, no sabe cómo responderme. Yo digo, ¿qué he leído? ¿La página de la izquierda o la página derecha? ¿Las páginas pares o las páginas impares? No, en las páginas son la misma numeración, no hay pares impares, sino uno es latín y otro es español. Fíjense, las obras de Nicolás de Cusa están tan extraordinarias que los traductores han querido mantener en el idioma original que él escribe para que los que quieren estudiarlo puedan escarbar el concepto real en el idioma original que fue escrito, que es de latín. Pero una cosa es traducir al español, a veces las traducciones le ponen una acepción propia del traductor, ¿sí o no? ¿No? Entonces, antes los católicos leían la Biblia solamente en latín, ¿no? Porque así era el original que llegó a imprenta, digamos, ¿no? Porque el original está en arameo y en griego, ¿no? El original. Pero la Iglesia Católica tuvo la Septuaginta, una traducción que se llama así la Septuaginta, que fue hecho en latín. Y tradicionalmente, como el catolicismo es tradicionalista y dogmático, guardó esa Biblia y la usaba de esa manera, tratando de conservar las expresiones originales. Y así se tiene este libro. Este libro se llama Acerca de la docta ignorancia. Qué rara expresión, ¿no? ¿No? Qué rara expresión. Pero si usted lo lee es interesantísimo. En la medida que usted desarrolla un mayor dominio y conocimiento en cualquier ámbito, lo único que está haciendo es extendiendo los límites, o sea, estás extendiendo tu conciencia de los límites que tiene tu conocimiento. Docta ignorancia significa tener plena conciencia cuán grande resulta ser aquello que te falta conocer. Y eso, el más ignorante no se da cuenta de la dimensión de su ignorancia. ¿Entiendes? Mientras uno más va estudiando, va leyendo, te encuentras que hay un universo detrás de aquello que tú estás aprendiendo y conociendo. Pero siempre ese conocimiento tiene un límite.
Por más que tú hagas el esfuerzo por alcanzar todo lo que se pueda para el dominio del conocimiento de una realidad, tiene siempre un límite. Fenomenología. Los pensadores de sistemas son fenomenológicos en realidad. No solamente el de la gente de la corriente de pensamiento de sistemas, todos la gente de sistemas somos plenamente conscientes de que somos unos grandes ignorantes. Y eso nos da una ventaja, ¿sí o no? O sea, primero que nos debe crear un sentido de humildad, ¿no? Ante lo que hay delante nuestro, de nuestras narices. Y otro aspecto es que nos empuja a seguir indagando, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Yo les estoy mostrando este libro y es probable que usted ni siquiera pueda conseguirlo. ¿Correcto? Pero ya sabe que hay literatura que aborda eso. Yo a veces a un enemigo elegiré este tema que nos mete el palo cada rato, le han dado empleo en la única, cara, un tonto, cara. Nos trata mal. Y yo lo trato de doctor ignorante. O ignorante doctorado, porque es un doctor. Ha sido declarado ¿cómo se dice? Destacado speaker de ACM, de la asociación que tiene las normas de la computación. Es un destacado speaker, le han puesto. Yo digo, es destacado charlatán. Charlatán. Porque speaker, ¿qué cosa es? Hablador, ¿no? Hablador, ¿no? Speaker. Yo digo charlatán, que es otro. Pero bueno, lo trato de ignorante porque dice cosas bárbaras, ignorando las cosas. Bueno, volviendo a este línea de desarrollo en las ideas del pensamiento de sistemas, que tiene que ver con la plena conciencia de que el conocimiento se va construyendo a partir de límites bastante sesgados, pequeños, y lo vamos extendiendo progresivamente. La fenomenología plantea pues la necesidad de la cooperación y de la integración de saberes, de conocimiento, el intercambio. En realidad lo que hay es una inteligencia y un conocimiento colectivo. Lo que yo estoy conversando con ustedes no es mi conocimiento, ¿no? Y al transmitirlo a ustedes, colectivizo, socializo ese conocimiento, ¿no? Lo que en realidad se va poco a poco desarrollando y creciendo es el conocimiento que va siendo agregado a diferentes fuentes de articulación. Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a la realidad, desde el punto de vista de la filosofía fenomenológica, lo que yo estoy haciendo es acercarme limitadamente a esa realidad. Y me obliga, así como la diversidad interpretativa, me obliga también a acercarme a esa realidad buscando dominio y creciendo conocimiento a partir de otras fuentes o de otro punto de vista de nosotros mismos. Pues yo puedo mirar una realidad de una manera y ponerme de otro punto de vista. De otro punto de vista. Yo a veces digo, la gente que se opone un poco a la ingeniería del sistema ahora quieren que todo sea datos y programación, ¿no? Yo le digo, bueno, hay que entenderlo. Su punto de vista, su como visión de las cosas surge así, no por culpa de ellos, sino de sus maestros, de la gente que le ha hecho creer que eso consiste en la ingeniería de sistemas. No es culpa de ellos. Por supuesto que han cometido una gran irresponsabilidad, pero desde una perspectiva de la observación de esa realidad, yo puedo también decir, no tienen la culpa, porque en algún momento los he controversiado, casi los he insultado por su terrible idea de lo que quieren hacer, los he juzgado. Pero desde otra perspectiva, de esa realidad intelectual que ellos tienen, yo puedo encontrar una justificación, sus maestros. Entonces yo me pregunto, ¿quién ha sido vuestro profesor en introducción en ingeniería de sistemas, sí o no?
La culpa no la tienen ustedes. Cuando yo les pregunto algo, ustedes me responden una pavada. Disculpe, una cosa no correcta. ¿Sí o no? En realidad, ¿quién tiene la culpa? No es usted, pues, que usted ha estudiado dedicadamente, hace los 20 con eso que cree que es sabiduría, ¿no? Bueno, fenomenología. El segundo componente filosófico del pensamiento sistema es la hermenéutica. Gadamer, el famoso Gadamer. Hay otros autores. Yo he ido a fuentes de otro tipo para aprender y ejercitar la hermenéutica, porque he hecho hermenéutica. Los protestantes, los evangélicos, solemos hacer el ejercicio primitivo, básico de la hermenéutica. Se nos obliga, sutilmente, inconscientemente, nos obligan a hacer hermenéutica. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Levante la mano. ¿O la leen? A ver. Ustedes han leído Coquito, han leído. ¿Tú has leído? Yaren ha leído la Biblia. ¿Toda la Biblia o una parte? Partes. Parte de la Biblia. Entonces te has acercado a la Biblia. De lo que está delante de mí, o sea, ustedes, los que están acá, ¿cuántos son católicos? ¿Se sienten católicos? Levanta la mano. Sin roche, no se preocupen, no voy a bajarle nota, para nada. Ninguno, ahora ya nadie es católico. La vez pasada salieron un manchón. Me sentía apabullado, me sentía ya encerrado, ya acorralado por el catolicismo militante. Bien, todos ustedes son católicos, ¿eh? Pero ya alguien que no es católico ha leído la Biblia. Y ustedes que son católicos no han leído la Biblia. Bajen su mano, que derroche. Bajen la mano. Yo la próxima vez ya no levanten la mano, no pregunten quiénes son católicos. Esto es muy importante. Aparte de lo hermenéutico. Cuando yo digo que soy algo, tengo que tener ese algo, ¿sí o no? En la mente, en el corazón, en algún sitio lo tengo que tener en el bolsillo, donde quieran, ¿no? Pues soy hincha de la U. Yo tengo mi carnet, pucha, que un momentito le saco mi carnet de la U. Soy hincha de la U, voy al estadio, vivo la U, tengo mi camiseta, tengo todo lo de 100 años, fotografías, monedas, llavero, sombrero. Soy hincha de la U, ¿sí o no? Se evidencia. Entonces, cuando uno dice ser cristiano, el católico es casi sinónimo de cristiano, es porque uno está entendido del tema. ¿Y cómo llego a entender el tema? Pero es que lo que pasa es que el católico no necesariamente conoce la fe cristiana. Lo que conoce, sí, es la enseñanza cristiana, ¿sí o no? La enseñanza cristiana, que lo ha recibido en la iglesia, sus papás, ¿sí o no? En el colegio, en su cursito de religión. Entonces, tiene información acerca. No necesariamente ha ido a la fuente a convencerse del tema. Y además el católico tiene como un rasgo natural la aceptación de los misterios y del dogma. Es decir, ya te hicieron creer que así es, y tú atracas, normal. El protestante no somos así. Necesitamos racionalizar el tema. Tiene que haber una racionalización, una lógica. Entonces, para saber si lo que me están diciendo es correcto, yo tengo que ver la fuente. Mira, yo le estoy haciendo leer la teoría general del sistema. ¿Por qué? Porque les digo, tienen la obligación de leer la teoría general del sistema. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de las ideas del sistema, ¿sí o no? Yo no soy la fuente de la ciencia de sistemas, de la teoría de sistemas, yo no soy la fuente. ¿Sí o no? ¿Dónde está la fuente? En el libro publicado por Ludwig von Bertalanffy, que se llama Teoría General de Sistemas, ¿sí o no? Ahí está. Yo soy un lector de ese libro,
un intérprete de ese libro y que yo explico lo que yo he entendido a ustedes. Como ustedes son católicos, atracan pues lo que yo les digo, ¿no? Porque dogmáticamente dicen, ya, profesor, ya le voy a creer al profesor. Pero los protestantes no me creen necesariamente, por eso leen el TGS. Dice, ¿será verdad lo que dice el profe? Voy a leer la fuente. Porque ahí está, lo que yo estoy haciendo es una suerte de interpretación o de transmisión de segundo nivel, de segundo orden, de mi entendimiento de la teoría general de sistemas. ¿Sí o no? Para conocer la teoría general de sistemas, o la teoría de sistemas, el tema del curso, ¿qué es lo que debe usted aprender o entender? Lo que está en la fuente. Yo con lo que le explico le ayudo, ¿no? Pero yo no soy la fuente. Yo no soy Bertalanffy. ¿Correcto? Esto es muy importante, este entendimiento. Siempre que usted desee dominar una temática, vaya a la fuente. No le crea 100% a los reproductores, repetidores, retransmisores, intérpretes de lo que usted puede conocer directamente la fuente. ¿Sí o no? Alguien me dice, ay, oye, tal persona hablaba así de ti, de ti, de ti. Y ahí, ay, no pensaba que usted era de esa manera. Ya, pero ha venido la fuente, pues. Ahora conoce de mí directamente, no de lo que otro te ha dicho. Porque lo que otros, algunos me admiran, otros me odian, ¿no? Otros son indiferentes. Mejor ven a la fuente. Esto es muy importante, jóvenes. Yo les digo, léanla y les voy a tomar si han leído la TGS, porque eso es lo que deben aprender. Yo solamente ayudo. Digamos, contribuyo con ustedes mostrándole lo que yo he llegado a entender en mi esfuerzo personal. ¿Ya? Yo he entrado más a los temas de sistemas con esta disposición porque pertenezco al mundo protestante. Los protestantes leen su Biblia. Créeme, encuentran a un evangélico bien raro que no cargue su Biblia. Sube el carro, está leyendo su Biblia. Se va al baño, está leyendo su Biblia. Se va a acostar, lee su Biblia. Se levanta, lee su Biblia. ¿Por qué? Porque siente que ahí está la fuente de inspiración, pero sobre todo la base de sus principios. Hasta le repiten a uno, ¿sí o no? Usted se encuentra con un evangélico, quieren que usted entregue su vida a Cristo, ¿sí o no? Y te repite los textos textualmente, porque la paga del pecado es la muerte, mas las dádivas de Dios es vida eterna. Te dice, es un texto de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, ¿cómo me acuerdo yo? Soy evangélico, pues, ¿no? Pero eso es un texto de la fuente, no un texto. Y el evangélico sabe repetir eso, que a usted le parece medio ridículo, pero créame que eso es lo que usted tiene que hacer como profesional. Expresar correctamente lo que la fuente está enseñando. Entonces, en la teoría de sistemas, existe un principio filosófico muy importante, se llama la hermenéutica. ¿Qué cosa es la hermenéutica en general? Es una corriente del pensamiento que dice que el ser humano no solamente está limitado en entender la realidad, sino que además le añade su propio juicio y genera un acto interpretativo de la realidad, y lo interpreta, genera conclusiones. Es decir, no solamente observa la realidad y la puede describir puntualmente, sino que además de ello la interpreta y deduce de ello algo.
principio de la hermenéutica, que el esfuerzo de observación de la realidad deviene siempre una interpretación de ella. ¿Entiendes? Siempre lo que tú tienes en la cabeza no es una visión parcial, sino además interpretada de la realidad. Lo que a ti te parece la realidad. ¿Sí o no? Esto es muy interesante, este basamento. Esto nos saca como conclusión que no hay forma de reunir a ese acto mental del ser humano de interpretar. Y los científicos sistemas, los pensadores sistemas, los ingenieros sistemas, los cibernéticos, entonces tienen conciencia de esto, de que no es posible no interpretar la realidad. Y si no es posible no interpretar porque tienes, digamos, lupas, cuadros mentales que te llevan a un tipo de interpretación, decimos nosotros, lo del sistema decimos, entonces yo lo que voy a poner en esa interpretación, un marco de sistemas. Ahora voy a interpretar, pero colocando el lente de sistemas. De acuerdo a mi visión de sistemas, voy a interpretar la realidad. Si de todas maneras no lo voy a hacer, tengo un concepto. Yo como protestante tengo una manera de entender la realidad que mi visión protestante me lleva, ¿no? Una cosa básica de los protestantes, creen que todo el mundo es pecador. Todos son pecadores, sucios pecadores, ¿no? ¿Cómo dicen? Divide el mundo en creyentes y no creyentes. ¿Cómo le llaman a los no creyentes? Pecadores, pues, ¿no? Así es la realidad. Es su lente, la manera de interpretar la realidad. Y consideran, perdón, hay un incendio por acá cerca. Entonces, si todo el mundo interpreta, no es posible no interpretar, entonces opto por interpretar con un punto de vista, del punto de vista de sistemas. Ustedes han leído las obras de Mariátegui. ¿Quién de ustedes no ha leído a Mariátegui, a José Carlos Mariátegui? En el colegio nos obliga, pero algunos no leen, ¿no? Pero ¿saben quién es José Carlos Mariátegui, sí o no? ¿Saben o no saben? ¿Quién no sabe? ¿Cuál es la obra más importante de José Carlos Mariátegui? Google, está bien. A ver, Jonathan. 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Los 7 ensayos de interpretación de la realidad humana, de la realidad peruana. La realidad peruana. ¿No? Jonathan, así es el nombre. Sí. Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Fíjese, bien interesante. Si usted lee los 7 ensayos, es bien interesante, es bajísimo, es espectacular. Quizás ha sido una de las obras que más luces ha dado acerca de la historia de nuestro país. Antes la realidad nos la describían personas evolutivamente, la sucesión de una cultura a otra progresivamente. Pues si lees a José Carlos Mariátegui, cambia tu manera de entender esa historia. Es una historia de opresión, es una historia de discriminación, de desprecio. Y tú, al volver a mirar la realidad peruana, vas a leerlo con los lentes de José Carlos Mariátegui, vas a coincidir con él en que la realidad peruana, la historia de la realidad peruana, puede ser interpretada desde el punto de vista de las diferencias que hay entre la gente rica y pobre. ¿Sí o no? ¿Cuál es el marco de interpretación? ¿Sobre qué marco interpreta José Carlos Mariátegui la realidad? La realidad peruana queda escrita por muchos autores, cada uno interpretándola de una manera distinta. Pero ¿cuál es el marco de interpretación de José Carlos Mariátegui? Jonathan, ¿sabes? Eh, El marxismo. Es decir, su visión que tiene es marxista. El título debe ser 7 ensayos de la interpretación marxista de la realidad peruana. Así debería decir. ¿Sí o no? Por eso los marxistas se alimentan
de las ideas de José Carlos Mariátegui, desde los más conservadores hasta los más extremos, ¿no? Acuérdate que Sendero, ¿cómo se llama Sendero? El Partido Comunista, ¿no? ¿Cómo se llama? Por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui. Utilizaba los mismos elementos interpretativos de José Carlos Mariátegui, pero poniéndose al límite extremo de la lucha de clases, ¿no? Eso es cierto. Pero, lo que quiero decir, si usted lee a González Prada, la forma que él describe bajo su marco interpretativo es distinto. Al famoso, ¿cómo se llama? Hay otro autor de la historia, Belaúnde ese apellido, no Belaúnde Terry, que también su narrativa es distinta porque tiene un hilo interpretativo distinto. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la realidad desde el punto de vista del pensamiento de sistemas, considerando que nuestro basamento filosófico es la hermenéutica, sabemos que al hacer ese acercamiento que va a ser limitado por la fenomenología, va a ser limitado, vamos a hacerlo con lentes, con manera de entender esa realidad. Y esa línea interpretativa va a ser que la realidad es un sistema. Y vamos a describir, desarrollar y entender la realidad interpretativamente desde el punto de vista de sistemas. Entonces, yo aprendí la hermenéutica cristiana de la Biblia, es muy sencillo, ¿no? Bueno, requiere un explicador, pero solamente para dar un ejemplo. En un texto de la Biblia, bueno, uno lee la Biblia y se pregunta, cuando se hace el ejercicio hermenéutico, ¿no? Dice, ¿qué dice? En ese texto que estoy leyendo, un capítulo, digamos, de un libro, lo leo completamente. Entonces, ¿cómo hago mi ejercicio hermenéutico? Lo leo con cuidado, lo leo cuidando la lectura, muy en el idioma y en la traducción que sea, con mucho cuidado, respetando los signos ortográficos, las comas, ¿no? Lo leo así, 1, 2 veces, hasta 3 veces lo puedo leer, para que quede claro lo que está sucediendo en ese texto, se le dice el pasaje. Y luego me pregunto, ¿quiénes están ahí involucrados en esa narrativa? Y lo anoto, ¿quiénes son los involucrados? Y luego digo, ¿qué es lo que han dicho o lo que han hecho cada uno de ellos? O que en esa descripción, identificación de interviniente, pues tardiosa, porque alguna vez en la Biblia la narrativa hace hablar a Dios, hace expresarse a Dios. Pero ya, lo que esté, yo pongo qué cosas han dicho. Pero luego viene una pregunta interpretativa, que es, ¿qué han querido decir en esa... No, perdón, antes de esa pregunta es, esto que ha dicho, ¿lo han dicho en qué contexto? ¿En qué entorno? ¿En qué circunstancias? ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Por qué tuvieron que decir esto? Y yo tengo que ponerme en el contexto. ¿Y por qué quisieron decirlo? Tratando de darle lugar al por qué se expresa las cosas de tal o cual manera. ¿Ya? Y luego me pregunto, ¿no? ¿Por qué lo han dicho? ¿Qué han querido decir? ¿Qué han querido decir? Y ahí, ese es el ejercicio interpretativo. Y al final, la pregunta de todo estudioso de la Biblia, uno se tiene que preguntar, ¿y eso que se ha dicho, que se ha hecho, eso que yo estoy entendiendo, qué quiere decir para mí? ¿Qué quiere decir para mí? Para mi vida, para lo que hago. Eso se llama ejercicio hermenéutico.
El que lee la Biblia tiene que hacer eso, leer con objetividad, con claridad, no distorsionar, no imaginar cosas, sino, claro, pero luego preguntarse, ¿en qué contexto se está haciendo? ¿Qué se quiso decir? Y ahora, ¿qué me dice a mí? Eso se llama ejercicio hermenéutico. Es un ejercicio interpretativo. Es la forma como todo protestante misio básico debe hacer su lectura de la Biblia. Sin tenerle miedo a lo que pueda concluir, ¿eh? Sin tenerle miedo. Porque el catolicismo en una época metió miedo, ¿ve? Cuidado que interprete de manera equivocada. Solamente los curas pueden interpretar. Así se decía, ¿no? Pero por lo tanto no creemos en eso, al contrario. Rechazamos esa idea de que somos brutos para entender la Biblia. Si la Biblia ha sido escrita para niños, ha sido escrito para gente sencilla. Entonces nos ofende cuando alguien dice, no, solamente ciertas autoridades, pues no, eso nos ofende. No, yo también soy inteligente, ¿no? ¿Y por qué Dios no me puede hablar a mí? ¿Por qué no? Me puede hablar. Entonces, en ese hablar, tú interpretas. Si vos cuando te habla tu papá, tu mamá te dice algo, tú interpretas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que te quiso decir? A mi niño, yo tengo que, a veces le digo, mira, ten cuidado, no toques el microondas, ¿no? Pero suena bien bonito, abuelito, me dice todavía. No, lo que te quiero decir es que este microondas es peligroso. Si lo tocas, queriendo hacer algo, puedes cometer un error y te puede ir mal. Lo que te quiero decir es, cuídate de algo que puede ser riesgoso. Le trato de explicar, interpretar. Cuando él desarrolla más su cerebrito, él solito se da cuenta que hay cosas peligrosas, ¿sí o no? Cuando también se queme, se golpee, en fin, le reviente algo, sin duda que después va a tener más cuidado, porque el ejercicio humano es el entendimiento de la realidad, pero además sacar conclusiones de ello, ¿sí o no? La hermenéutica. Nosotros ya volviendo, ya saliendo del mundo de la fe, al mundo de la observación científica, yo voy a mirar la realidad y sé que esta puede ser interpretada de manera distinta, pero yo la voy a interpretar desde el punto de vista de sistemas. Si quiere, usted lo puede interpretar desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista maometano o cristiano, como quiera, ¿no? Puedes hacer eso, ¿eh? Pero acá lo importante es buscar la forma más cercana a las ideas de sistemas, para que al mirar la realidad la interpretes de esa forma. ¿Está claro eso? Si eso me han entendido, ya saben cuál es la base del pensamiento sistema. La base del pensamiento sistema es la conciencia de que tu dominio de la realidad es limitado y que además esa realidad se interpreta. Yo lo que trato de hacer es inculcar a mis estudiantes una visión de sistemas, para que cuando vean la realidad lo vean como un sistema. Porque el principio filosófico de la hermenéutica nos habla de que el ser humano interpreta la realidad. Y si hemos de hacer eso, no podemos, digamos, evadir esa situación. Lo que me pongo en la mente es un marco de sistema, ¿no? Y estas dos bases filosóficas tienen, digamos, su propio enriquecimiento, se nutren también de otras escuelas filosóficas. Ya que la ciencia de sistemas ha traído y ha utilizado otras fuentes de base filosófica. El existencialismo es una de ellas. Kierkegaard, ¿no? Es el gran despliegue, ¿no? Algunos hemos leído más a Heidegger en cuanto al existencialismo. Yo he leído más bien más a Camus y a Jean-Paul Sartre, ¿no? Hay una cantidad de autores en el campo del existencialismo. ¿Qué cosa dice el existencialismo? ¿En qué consiste esta corriente filosófica? En la conciencia y el sentido que tiene en el ser humano la conciencia de su existencia. ¿Para qué? Bueno, puede ser el por qué y para qué existo.
Es más, puede ser lo más básico aún. Existo. ¿No? Soy realidad. Tóquenme, soy realidad. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Este jugador de fútbol que se fue al cacho después, Mango, ¿no? Soy realidad. No, el cristianismo tiene como planteamiento en primer lugar que el aspecto esencial hacia el ejercicio del pensar es la conciencia de la existencia. Y la respuesta de la lógica y el sentido de dicha existencia. ¿De dónde surge? ¿A dónde va? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué cosa le da razón de mi existencia? ¿Le da sabor? ¿Le da valor a mi existencia? Lo que estoy diciendo, estas preguntas, esas referencias, son las referencias de la corriente filosófica del existencialismo. ¿Qué sentido tiene tu vida si no tienes conciencia del sentido de la historia? ¿Y cómo se conecta tu vida a la historia familiar, a la historia del país? En fin, existencialismo. Es muy fuerte esa pregunta. ¿Para qué existes? Es importante, ¿sí o no? Al final de cuentas, tú inconscientemente te preguntas eso. ¿Cómo quieres existir? ¿Cómo quieres que sea tu existencia? ¿No? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo quieres que sea tu existencia? Existe, pero esa existencia tiene disfrute, tiene circunstancias, tiene esfuerzos, tiene derroteros, tiene frustraciones, tiene penas, tiene desgracias. Ese interrogante tiene que ver con sistemas. Porque cuando nosotros estudiamos un fenómeno determinado, tenemos que saber cuál es su finalidad, ¿no? ¿Se acuerdan que la definición de sistemas establece que nuestro entendimiento correcto de la realidad es el entendimiento de que esa arquitectura de orden que tiene, que se va a constituir en un determinado desenvolvimiento de un entorno específico, persigue algo. Todos los sistemas tienen finalidad. Pues no existe una definición de sistema que no termine, ¿no? Persiguen en conjunto una determinada finalidad, ¿sí o no? Eso viene de gran aporte del existencialismo. Si yo voy a abordar la organización, voy a trabajar, voy a hacer propuestas de aplicación de la inteligencia artificial, el IA, ¿por qué lo quiero hacer? Para mejorar su existencia, para que logre su propósito, para que la gente logre desarrollar sus capacidades. ¿Entienden? O sea, la manera de entender la realidad se nutre también de lo que ha alejado el existencialismo. Porque el existencialismo como corriente filosófica ya no tiene no está en boga, digamos, pero aquello que deja como, digamos, legado es esta búsqueda de que el ser humano permanentemente está en la intención de mejorar la existencia de los sistemas, de las organizaciones, de su persona, de su familia, de su entorno, ¿sí o no? Esa es la búsqueda. Salvo estos tipos que salen a la calle en una moto y asesinan porque quieren llevarse la plata fácil, ¿no? Bajo amenaza. Privan de la existencia de la gente, no les interesa. De repente ellos tienen un sentido de existencia que le da esa forma de actuar, ¿no? Bueno, esta es una de las corrientes importantes que nutre las ideas de sistemas. Otro es el historicismo. Ranke, Wittgenstein es el que yo he leído más, Barthes y Savigny, ¿no? Y hay otros, también historicistas, son los que dicen que hay una historia, hay un pasado. Ese pasado construye una realidad presente. Eres lo que ha sucedido en el pasado.
eres producto de tu pasado, tu forma de reír, tu forma de pensar, tu forma de tratar a los demás. Viene de lo que ha sucedido contigo en el pasado. Te pone nervioso para exponer cuando tu profesor te hace exponer. Sí, pues, esa característica tuya de no tener seguridad de ti mismo, entrar en nervios, es producto de una historia, de lo que ha sucedido. ¿Qué estamos viviendo en el país? ¿Qué situación vivimos? Y podemos ir hacia atrás y darnos cuenta que la apertura de las fronteras al proceso migratorio ha traído como tal, hemos importado la violencia criminal de otros países. Terrible, ¿no? Que no lo habíamos vivido antes. ¿Hay una historia o no? Esa gente pues, que viene de otro país pasa situaciones terribles. Llega acá, un país mejor, y actúan con prepotencia y se dan cuenta que acá hacen su agosto, ¿no? Delinquiendo de esa manera. Hay una historia. O sea, la realidad se observa a partir de los sucesos que se han producido, que dan causa inicialmente lineal, aunque los del sistema pensamos que son causas que son circulares, hay circularidad, pero hay una historia que ha sucedido. Ubicar la realidad que yo observo desde el punto de vista de su devenir histórico, de su pasado, de lo que ha sucedido, es un aspecto fundamental. Te da más coherencia, consistencia a la explicación de un fenómeno, de un problema o de un sistema en particular. Le da más consistencia. Describir lo que sucede, lo que es, lo que va a ser, en virtud de un sentido histórico. También el historiador plantea que la mejor manera de enrumbar la realidad de algo, en este caso de los sistemas, es ubicándolo aportativamente en el sentido más productivo de la historia, en el sentido más bueno de la historia, más exitoso de la historia, en esa línea. Historicismo. Otro principio filosófico, otra corriente filosófica importantísima en la construcción de las ideas de sistemas es el estructuralismo. Saussure, yo he leído más a Levi Strauss. Claro, es una lectura de una época tortuosa, o sea, una época en la que yo me torturaba solo tratando de entender los grandes autores, porque leer a Levi Strauss no es sencillo. Sus obras son además gigantescas, enormes. Es como El Señor de los Anillos, leer al Señor de los Anillos, una cosa así. Pero El Señor de los Anillos es una historia bonita, ¿no? Me Levi Strauss es una historia de la descripción de la realidad observada por él desde el planteamiento del entendimiento de por qué evoluciona la raza humana. Es un antropólogo estructuralista. Su campo es la antropología. Hace estudios en las comunidades campesinas, nativas, para descubrir cuáles son los elementos que estructuran una condición evolutiva de las sociedades tribales a las sociedades civilizadas. ¿Qué nos hace más civilizados? La literatura es bien interesante porque es bien amplia, bien integral, bien completa del entendimiento, porque cada pieza es parte de una estructura que da una explicación determinada a algo que sucede con la humanidad en su evolución, que no es tan sencillo. Claro que tiene elementos característicos que algunos autores han extraído para comentar. Levi Strauss es un personaje muy comentado en su literatura, muy comentado. Mucha gente ha escrito a partir de lo que Levi Strauss usa. Por ejemplo, está, ¿cómo se llama? El mito del incesto, ¿no? ¿Qué es lo que él descubre? Así como los animales se hacen en manadas, los primitivos humanos están en aldeas, en comunidades, ¿ya?
y se protegen entre sí porque tienen que luchar contra otros, peleando por los alimentos, por el espacio, el hábitat. Son nómades, ¿no? Pero poco a poco se van ubicando y defendiendo sus lugares, y además para crecer y tener mayor disponibilidad para la sobrevivencia, conquistan. Y si se van a otros lugares y pretenden así, se han desarrollado las culturas antiguamente, conquistando, defendiéndose de la conquista. ¿Está bien? Y descubre ahí Levi Strauss, el estudio de las comunidades nativas nuestras, de la selva peruana, brasileña, colombiana, de que hay cierto tipo de comportamientos que se van a dar. Uno es la introducción del concepto del mito del incesto. Ustedes saben que nuestros antepasados incas eran incestuosos, ¿no? Incestuosos. Bueno, ¿qué es el incesto? Perdón, Alex, ¿estás ahí? ¿Estás conmigo? Sí, ¿Qué cosa es? este, tener una relación con, con familiares así, parentales. Correcto. Con familiares que tenemos una relación consanguínea, ¿correcto? Una relación sanguínea, más que consanguínea, sanguínea. Eso es el incesto. Y el incesto más fuertemente, ¿cómo se dice?, impedido, es el incesto con padres e hijos, ¿no? Esa es la relación más directa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está la ley, castiga, prohíbe dicha relación. Que un padre no puede tener relaciones o hijos con su hija, un padre. ¿Por qué? Alex, ¿te acuerdas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Eh, lo que hace es uno es por la Iglesia Católica, ¿no? No, no son por creencia, eh, viene del estudio antropológico. Es que el cruce genético consanguíneo o de sangre produce deformaciones, ¿no? Nuestros antepasados incas eran incestuosos, porque se casaban en familia, ¿sí o no? Pero debían pertenecer a la misma familia, ¿de acuerdo? ¿Y qué se producía de ahí? ¿Qué salían? ¿Qué nacían? ¿Seres extraordinarios o seres con defectos y limitaciones espectaculares? Que los mataban, pues, ¿no? Los sacrificaban, porque salían, pues, con problemas, ¿no? De formación física y mental, pero también salían personas extraordinarias, gigantes o cerebrales, ¿no? ¿Correcto? Esa combinación salen fenómenos. Entonces, eso es la realidad histórica, que las comunidades primitivas se juntaban, se cuidaban y entre ellos se reproducían, pero iban extinguiéndose por esa deformación genética, por la combinación genética. Ustedes saben que en África, cuando se es conquistado pues, por los ingleses, todo, van cazando, pues cazan a los animales, van extinguiendo los animales, ¿sí o no? Se van extinguiendo. Y una de las medidas que toma el Reino Unido, el Reino Inglaterra, es proteger, hay una medida de protección, y crean reservas de animales, elefantes, leones, ¿sí? Los encierran para que no sean cazados. Pero ese encierro hacen que la combinación que se hace entre familiares cruzan directamente sanguíneos. Y en vez de protegerlos, se han ido extinguiendo. Han tenido que generar formas distintas ahora de protección animal, que evite que esa combinación sanguínea genere, o sea, porque que tú concibes con un pariente cercano, creo que hasta primos está el asunto, su capacidad de reproducción puede estar en un par de generaciones más, pero ya no más. O sea, la tercera generación que viene ya no puede reproducir. ¿Por qué razón? No lo sé, los científicos lo saben. Ya, muy bien. Entonces, cuando Levi Strauss estudia
las comunidades y su evolución a comunidades civilizadas, se encuentra que se introduce para las comunidades que sobreviven en el tiempo, que son aquellas que van a crear de alguna razón, de repente por los hechos que sucedían hacia atrás, que el incesto era malo, el mito del incesto, que el diablo se iba a posesionar, en fin. O sea, era una creencia, casi una leyenda, que hacía que se prohíba el incesto, o se declarara pues indebido, ¿no? Maldito. Entonces viene ese mito del incesto, y entonces las comunidades se abren, más bien buscan parejas en otras comunidades, cruzan las hijas, los hijos de los reyes, de la gente que gobierna, los cruzan con otras tribus, con otras comunidades. Y esas son las que van a sobrevivir en el tiempo, no se van a extinguir. Levi Strauss, en sus obras interesantes del estudio evolutivo de las comunidades primitivas hacia las comunidades civilizadas. Somos más civilizados porque ciertos aspectos hemos introducido en nuestras costumbres, y que son, ¿cómo se llama? Y hay otro que se llama el mito del tabú, bien bacán esa obra. Entonces las comunidades primitivas van a crear ¿cómo se llama? El tótem, el mito del tótem, perdón, el tótem se llama, no el tabú sino el tótem. ¿Qué es el tótem? ¿Alguien escuchó la palabra tótem? ¿Qué cosa es el tótem? Kevin, ¿sabes qué cosa es el tótem? A ver, David, ¿estás ahí conmigo? ¿O estás ahí? No está, David no está. A ver, Yaren, ¿qué cosa es el tótem? Mm, es un objeto que representa algo espiritual, creo, pero no me acuerdo muy bien. Presentación en un tallado, en algo que talla el ser humano, que le da una forma y que le atribuye a ese tallado la representación con las características también de un ser superior, de un ser poderoso, ¿no? De un ser distinto al natural. ¿Sí? En algunos el tótem es su Dios, es el Dios mismo. No es la representación de Dios, pero al tótem hay que adorarlo, el tótem. Entonces, él descubre que esas comunidades, tener el tótem es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma de sobrevivencia del hombre salvaje? El hombre salvaje vive en una realidad que está compuesto por depredadores y por presas y depredadores. La gente, todos luchan para suplir sus necesidades, que son instintivas. Luchan por comer, luchan por tener un lugar donde refugiarse de la lluvia, de la intemperie, ¿sí o no? Luchan por eso, se matan por eso, por la comida, por la mujer, y la mujer por el hombre, ¿sí o no? Luchan por eso, se matan, porque su instinto quiere ser satisfecho, ¿no? Al querer ser satisfecho, luchan por ello. Y entonces, durante una etapa, según Levi Strauss, del desarrollo de las sociedades, el tiempo salvaje es que lo que mueve al ser humano para actuar es su instinto. Y como tiene que pelear por satisfacer el instinto de diferentes tipos, de diferentes aspectos, es salvaje. El más fuerte vence al más débil, el más inteligente al más idiota. En fin, hay una sociedad salvaje, ¿correcto? ¿Cómo se da el salto? Cuando alguien dice, Dios no quiere que codicies la mujer de tu prójimo. No sé, pero si yo lo codicio, está linda, ¿no? O sea, instintivamente
el ser humano mira pues a la mujer, está preciosa, ¿no? Viene de Colombia, en fin, está linda la mujer. Entonces la codicia. El instinto lo mueve, ¿sí o no? Entonces tiene un reparo, le da vuelta pues al otro y ¡pa! Se queda con ella. Sí, definitivamente es así. Pero cuando aparece, entre comillas, el tótem, es decir, esa idea de algo superior, se le consigna al tótem una condición suprema, superior. Y se dice el tótem, o el Dios, no quiere que codicie la mujer de tu prójimo. Y entonces va a aparecer este concepto de que más allá del instintivo hay leyes superiores, supremas, ¿no? Que hay que respetar. Y el ser humano va colocando en el tótem aquellos elementos de cuidado y de respeto que le permiten sobrevivir en el tiempo y respetarse unos con otros. Se lo atribuyen al tótem. Eso dice, ¿cómo se llama? Levi Strauss. La importancia que tiene saber que existe un ser superior en la que tú te obligas a contener tu instinto, no robar, ¿sí o no? No matar. Yo quiero matarlo, este es un desgraciado. No, me ha insultado, me jala, lo quiero matar, ¿sí o no? Me pone test, punto negativo, ¿qué es esto? ¿Sí o no? Te dan ganas de ahorcarlo. Instintivamente es así, ¿sí o no? Pero tú sabes que hay una ley moral que te dice no lo puedes matar, no lo debes matar. La ley moral cristiana es todavía y lo debes amar, lo debes echar. Bueno, pero el estructuralismo, lo que hace en realidad esas deducciones que estoy comentando de Levi Strauss, le estoy ahorrando mucha lectura, son acercamientos bien interesantes que ordenan un entendimiento que no resulta claro al comienzo de cómo evolucionan las sociedades primitivas y salvajes a sociedades colectivas y civilizadas. Entonces, ¿qué es lo civilizado? Es respetar las normas, ¿sí o no? La Constitución, ¿no? La ley, ¿sí o no? ¿No? ¿Eso es lo civilizado o no? Pero la Constitución y la ley es un tótem, porque tú crees que eso es superior a tu instinto. Entonces, ya, lo que digo, eso es una de las cosas que uno le encanta, el entendimiento que tiene de la realidad, pero lo que nos deja es que para poder entender la realidad, vivir en ella, arquitecturas, desde elementos que son, digamos, praxeológicos, prácticos, pragmáticos, elementos que tienen que ver con la convivencia y la relación, elementos que tienen que ver con la concepción de la vida y aquello que norma las comunidades. Hay una estructura, se estructura. Tú quieres explicar algo, hay una estructura que lo vas a desplegar en diferentes planos y dimensiones. Y ese ejercicio de entendimiento ordenado se llama estructuralismo. ¿Ya? Entonces, la ciencia del sistema es estructuralista. El pensamiento es estructuralista, quiere un entendimiento completo y ordenado, lógicamente que tenga principios tautológicos, o sea, la lógica esté detrás de esa explicación. Basado, por supuesto, también en premisas filosóficas, en premisas, ¿no? La sociedad contemporánea, todos ustedes son hijos, nietos, bisnietos, no sé qué generación le corresponde, del estructuralismo. Porque quieren tener un entendimiento articulado y que tenga un sustento tautológico.
estructuralistas. La otra corriente, las otras corrientes, perdón, son múltiples, ¿ya? Pero hay que resaltar, ustedes saben, este entendimiento de la realidad, digamos, liderada por Albert Einstein sobre el relativismo. O sea, tu apreciación de la realidad depende de tu punto de referencia, depende de tu ubicación, de lo que quieras tú considerar para que esa realidad lo puedas entender de uno. Eso es el relativismo. Y también hay otro ámbito muy interesante que es el constructivismo cognitivo, que es el que propone que el conocimiento de la realidad se construye. Tú pones los elementos asociativos, pero vas construyéndolo en el tiempo. Y ahí hay una serie no debo decir de Nicolás de Cusa, ¿no? Dice, además del relativismo y el constructivismo cognitivo, punto, y luego lo que han aportado diferentes filósofos en el tiempo. Nicolás de Cusa, Kuhn, Kant, Einstein, Neumann, Piaget, Rapoport, Luhmann, Morán, Edgar Morin, que no sé, creo que está todavía vivo Edgar Morin, uno de los filósofos más prominentes de la Europa moderna, ¿no? Que todos ellos han aportado en diferentes aspectos filosóficos para tener un entendimiento claro de la realidad en la que hay una base filosófica, ¿no? Ahora, un pensador de sistemas suele documentarse, suele buscar, explorar aquellas materias de su basamento de ideas y filosofía, ¿no? Suele hacerlo, le gusta hacerlo. En sistemas es más renuente acercarse a la parte filosófica. Pero yo les recomiendo que ustedes, con esta lista que les estoy dando, no mientras están haciendo su ciclo, ¿eh? Si no terminó el ciclo, en el tiempo de vacaciones, lean. Buscan los autores que le puedan dar a usted una visión más clara y le den a usted ese bagaje de conocimientos, de ideas, para que no solamente como yo pueda transmitir esas ideas a estudiantes, en fin, sino que pueda ciertas cosas dar un marco apropiado, conscientemente. Bueno, la ventaja del pensamiento de sistemas, ¿no? Hay que partir del hecho de saber que este conjunto de principios, de líneas de desarrollo que han aportado, que contribuyen a la manera de entender del sistema, de sistemas, están condicionadas a intereses y valores. Es decir, así como se ha dicho antes, yo no veo la realidad, la interpreto, yo también igual, yo utilizo los elementos del basamento filosófico en base a mis intereses, a base de los valores que tengo, ¿no? Y entonces el ser humano entra a la búsqueda de conocer la realidad con elementos que nosotros, de manera consciente con este basamento, pero condicionado a estas condiciones de interés y valores, ¿no? Lo que importa entre los que somos de sistemas es que todos estamos interesados en aportar a la sobrevivencia. Ahí dice supervivencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de supervivencia a sobrevivencia? No lo sé. Bueno, de la realidad, que queremos conservar el mundo, la realidad que nos rodea, pero sobre todo nos interesa la sobrevivencia del ser humano. Además, el pensamiento de sistema, en realidad las ideas de sistemas, nos van a dar los elementos para identificar, comprender con mayor claridad, con gran profundidad, los problemas de todo nivel, humanos, sociales, organizacionales, y darle cuenta e ir en la búsqueda
de las consecuencias y las causas que se dan en estas realidades, ¿no? Además, el pensador de sistemas va a ver siempre a la organización aquello que se mueve con un factor de entendimiento, pero no es un organismo, o sea, es un ente integrado, que tiene componentes o partes que están relacionados en una estructura con una arquitectura de orden y que tiene desenvolvimiento en la realidad, la búsqueda de un propósito, de una finalidad, ¿no? También el pensamiento de sistema nos capacita para poder identificar, encontrar, detectar con la amplitud que sea necesaria tanto los problemas como los procesos que están involucrados de una manera completa, tanto a nivel del propio ser humano, de las relaciones estructurales y de los procesos que se dan en las diferentes dimensiones de la realidad humana, ¿no? También el pensamiento de sistemas nos permite interpretar las necesidades, porque es uno de los trabajos que tiene ingeniería de sistema, es entender e interpretar las necesidades, ¿no? De base a ello, formular propuestas, formular modelos, implementar estrategias, desarrollar soluciones, para que podamos tener sistemas mejores, ¿no? Y que se desarrollan de manera sostenible y de manera viable. Se dice que un sistema se desarrolla sosteniblemente porque al hacerlo, al diseñarlo y al construirlo, mantiene con cuidado, preserva con cuidado aquello que tiene que ver con él y con con los recursos que utiliza. Ser sostenible significa que no depreda. Los sistemas que construimos no deben depredar la realidad. Y viables porque tienen un buen pronóstico al futuro, viables porque saben, digamos, razonar escenarios futuros y actuar de una manera eficaz en ello, ¿no? Y además el pensamiento de sistemas desarrolla o implica, nos hace deducir principios para la comprensión y la actuación como persona, como profesionales, que vamos a formular soluciones con una moral, parados en una sólida moral, llamada la moral de sistemas. No voy a hablar de la moral cristiana. Si ustedes me dan un tiempo ya fuera de clase, puedo hablar de en qué consiste la moral cristiana, que se van a sorprender. No. Acá estamos hablando que todos estos principios, la base filosófica, las ideas de sistemas que hemos entendido, finalmente nos llevan a poder actuar de una manera apropiada, amplia, con definiciones que dan cuenta de soluciones sostenibles, viables, proponiendo las mejoras que se necesita, pero con una actuación basada en una moral, en la moral de sistemas. Bien, hasta ahí voy adelantando la siguiente clase. Ya, para hablar sobre la moral, aprovechando, porque de repente nos va a hacer falta el tiempo. Entonces, la moralidad del sistema. Esta es una referencia que no es mía. No es mía. Ustedes dirán, por el evangélico está poniendo el tema moral. No. Incluso esa idea que usted pueda tener. No. La moral del sistema es un capítulo importante en la obra de Van Gish, en la teoría de sistemas, de Van Gish. Van Gish tiene una obra fabulosa, pero una de las cosas que él menciona es sobre la moralidad de sistemas, el desarrollo de la moralidad de sistemas. Hay que desarrollar una moralidad de sistemas. Y entonces voy rápidamente, para poder aprovechar este tiempo. Un aspecto principal de la moralidad del sistema es la aplicación responsable
de la ciencia de sistemas. Eso es nuestra responsabilidad moral, que yo voy a aplicar mi conocimiento de sistemas, la ciencia de sistemas en forma responsable. ¿Está bien? Es una implicancia moral. Usted no puede ser que luego diga, no, yo voy a hacer lo que... No, 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 no. La ciencia de sistemas la debe aplicar en forma responsable. Pero para poder aplicar algo en forma responsable, ¿cuál es el primer paso que hay que dar? ¿Cuál es el primer paso, Walter? ¿Cuál es el primer paso? Yo tengo que hacer algo responsable, aplicar algo responsablemente. ¿Qué debo hacer primero? Tener un entendimiento o una comprensión de lo que voy a aplicar de manera responsable, ¿no? Correcto, gracias, Walter. Sí, Walter certeramente lo ha dicho. Es decir, la primera cosa que uno debe hacer para una aplicación responsable es conocimiento responsable. ¿Cómo aplicar responsablemente algo que no conozco bien? ¿No? Es una irresponsabilidad. Voy a poner una inyección responsablemente. Entonces, tengo que aprenderlo. Antes de hacerlo, voy a aprenderlo. Porque no puedo decir que voy a hacerlo responsablemente cuando no lo conozco. Estamos viviendo una época de una desgracia total en el campo político. ¿Sí o no? Una irresponsabilidad macanuda, espectacular, que cuando lo cuenten ustedes a sus nietos no se lo van a creer. De las leyes que han salido para proteger a los delincuentes, es una cosa, pero para no creerlo. ¿Sí o no? Para no creerlo. Y la gente dice, lo hacen a propósito. Yo creo que no lo hacen a propósito. No. Esta gente ha entrado a la política sin saber. Espontáneos. Se han juntado. La gente ha votado por el candidato mayor y se han metido a la bolsa. Todo esta tira de, no solamente zánganos, tira de incapaces, que doble sueldo, ¿no? Esos militares que han entrado son unos sinvergüenzas. Disculpen si ustedes tienen familiares militares, de repente son hijo y sobrino de esos tipos que han cambiado la ley para hacer doble sueldo del Estado, el sueldo del Congreso, que es un montón de plata, y su pensión. Cuando la ley antes decía que uno debería recibir solamente un sueldo del Estado, salvo los casos de docencia. Solamente un docente podría recibir 2 sueldos. El de docente y el de empleado público. Ahora, también, si eres militar, puedes entrar al sector público, recibir tu pensión y recibir otro sueldo. ¡Qué frescos! Ellos han entrado ahí para responsabilizarse de dar un marco jurídico para que nuestro país mejore en varios ámbitos, ¿sí o no? Pero ellos no han sabido en qué consiste esto. No conocen de leyes, no conocen, o sea, no sé, muchos de los críticos dicen que estos son delincuentes que se han metido para delinquir ahí. Eso dice la gente, da la impresión, yo estoy a punto de atracar. Pero hay una gran irresponsabilidad de no haber aprendido lo que un legislador debe hacer. ¿Sí o no? Y a veces nosotros cometemos una irresponsabilidad básicamente porque queremos hacer algo sin haber cumplido con la primera responsabilidad de haber aprendido. Miren, un consejo que les doy aparte, escuchen bien. Observen cómo vuestros padres han ejercido la profesión de padres. Es una profesión, es un oficio. Observen cómo lo han hecho. Aprendan de ello. ¿Ya? Tratando de hacer lo bueno que han hecho ellos y evitando hacer lo que han hecho mal. Usted lo sabe, ¿sí o no? ¿No? Usted lo sabe.
Por eso saca bajas notas. Hay cosas que no se han hecho bien. Aprenda usted, aprenda, para que cuando usted sea padre, si es que lo es, por supuesto, haya aprendido. ¿Dónde se enseña a ser padre? Algunas veces salían las escuelas para padres, ¿no? Muy poca gente iba. Pero la única escuela de padres es tu propia familia. Tu propia familia. ¿Entiendes? Ahí está la escuela. No hay otra escuela. No sé si hay algún curso de educación de padres en la facultad, en la universidad. ¿Hay cursos para ser padre? No hay. Entonces, si usted quiere ser padre responsable, buen padre, lo primero que tiene que hacer es aprender a hacer. No necesita llegar a ser padre para ir a aprenderlo con su hijo y que su hijo sufra la consecuencia de su experimento con él. Va a salir como yo. O sea, torcido. ¿Sí o no? Porque va a practicar en alguien. No puede ser aprender sobre quizás en algunos de ustedes, nuestros papás aprendieron con ustedes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lloren. Golpéense, ay, aprendieron de mí, por eso soy así. Ya. Pero usted no haga lo mismo. Usted aprenda en la experiencia de sus padres. Aprenda. Obsérvelo. Sea además comprensivo, pues, ¿no? Déjense de cosas. Porque a veces uno quiere analizar, papá, y ya pues te sale la cólera, te sale el resentimiento, te sale la lágrima. No, tranquilos. Simplemente observen para que usted aprenda. Y diga yo, cuando sea padre, escríbalo en algún lugar, haré de esta manera las cosas. Y no haré esto por nada del mundo. No haré esto. Ya después lo guarda usted, cuando van a nacer su hijo, lo lee. Si se olvida de leerlo, después lo va a leer y va a decir, pucha, de verdad, no debería haber hecho esto. Bueno, la moneda de sistemas. Una cosa importante, antes de ejercer la profesión, tener pleno de entendimiento de la ciencia del sistema. Ahora, lo que usted debe hacer es prestar atención para comprender. Y usted con el tiempo va a ir aprendiéndolo, ejercitándolo en el ámbito del estudio. Y luego va a ser profesional y ahí va a mejorar su dominio aplicándolo, ¿no? Entonces, en primer lugar es eso. Luego, dice, el entendimiento de que vivimos en un mundo interconectado e integrado, considerando el universo como un sistema, como ya hemos mencionado anteriormente, tiene implicancias éticas. Saber que estamos interconectados, que formamos parte del todo, tiene implicancias éticas. ¿Ya? Dado que toda observación de la realidad es parcial y además interpretativa, como hemos explicado anteriormente, el pensador, el ingeniero, el científico de sistemas, tiene la responsabilidad moral de usar con buen conocimiento, el enfoque y los principios de sistemas. Ya que creemos que solo así podemos entender bien o mejor que el resto la realidad sobre la cual vamos a hacer cambios. Y solo así podemos proponer mejores soluciones. Buen dominio del enfoque y los principios del sistema. Buen dominio. ¿Ya? Esa es una responsabilidad. Una implicancia ética es ese conocimiento, ese dominio que hemos mencionado anteriormente. En segundo lugar, existe una gran responsabilidad de seleccionar o construir métodos o metodologías completas, integrales, pero además que sean metodologías que te lleven a soluciones eficaces, que salgan cosas que sirvan y sirvan bien, que no dejen margen al error cuando uno los aplique. Y
y cada vez que lo aplicamos sea un ciclo de aprendizaje. Cada vez que aplicamos nuestros métodos, la metodología que hemos escogido, que hemos construido, sea un proceso de aprendizaje. En la que al final de esa aplicación recordemos, anotemos, registremos nuestras lecciones aprendidas. Y jamás, cuando se vuelva a hacer algo aplicando la misma metodología, empiece usted de cero, de nada, como si nada hubiera pasado en el pasado. Sino recordando, mirando su registro de su lección aprendida, de las cosas malas que hizo, las cosas buenas que hizo. ¿Correcto? Y además, ser honesto en todo lo que se hace. Ser honesto significa reconocer el error. Ser honesto es pedir disculpas. Ser honesto es saber conscientemente aquello que está bien, aquello que está mal. Ser honesto significa reconocerle a otros sus créditos, su aporte, su contribución, su ayuda. Ser honesto significa hacer lo que te comprometiste a hacer, o más. Ser honesto. O sea, no ser honesto es ser como los congresistas. Perdón, es ser personas pues, que dicen algo y hacen otra cosa. Favorecerse a sí mismo. Eso no es ser honesto, ¿sí o no? Y ahí lo vamos a dejar para la próxima semana. No sé si mi reloj está mal, pero ya. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Están nuevamente las preguntas. Comentarios. Críticas. Recomendaciones. Objeciones. Chamán. Fácil, ¿no? Fácil. Mi hija es docente también, ella es profesora. Y no me puede creer, no te creo, papá. Yo con mis estudiantes les doy oportunidad para las preguntas y no me preguntan, no me critican. No me puede creer, pero son de la UNO, ¿no? Son de la UNO, son gente inteligente. No, es que tú seguramente los castigas, seguramente le bajas la nota a una pregunta fea. No, le digo, verdadcito que no. No me crean, porque mi nieto, le cerró la puerta, ya no viene. Un día te lo voy a poner acá, para que lo conozcan. Él es el preguntón acá. Me toca la puerta a veces. Estoy ya detectando clase y ¿qué le llega? Me quiere hacer una pregunta. Bien preguntones. Esa cualidad no hay que perderla. De indagar, de preguntar. Pero para hacer eso uno necesita tener algo, ¿no? Algo para preguntar. Chicos, nos encontramos entonces la próxima semana. Cualquier cosa que necesiten me avisan. Si es necesario hacer un encuentro entre semana, coordinamos con Jonathan y se hace la reunión. Si no, nos encontramos el día lunes. Muy buenas tardes. Nos estamos viendo.